Hadi mango yarche ada nido ni zhulek mango yarche de ni ngabche di toliada Hoy es el quinto día de las enseñanzas del año 2024 de las enseñanzas Marngok. Me gustaría ofrecerles, extender mis saludos a los miembros de las comunidades de sanghas en los diferentes monasterios y conventos que están escuchando, como también todos mis amigos y amigas de Dharma y todos mis compatriotas tibetanos y tibetanas. Quiero ofrecerles mis saludos auspiciosos. senang do sama ¿Me escuchan todos? ¿Verdad? da khasang ma de men nang de chue so mar beta de men nang de chue ani sanga de rup sena ra do da jin de me ge nang de chue le da Y jin el sanga otro de chue día estamos hablando acerca del mantra secreto y sus aspectos de práctica durante la época del budismo más temprano. da di ju di Y me gustaría de me nang continuar de chue do si en ese tema. 다 되면 안 되는 처리야 상하던 제외기 다 타니 세나라도 상하던 제외기 Así que 세나라도잖아 las palabras y 신경과 los 야나 términos que se utilizan en la época del budismo más 다디야 temprano y que están relacionados con el mantra 빠리다 secretos sen- 어디 말해 son los mantras de 다 protección. 빠리다 세야텔야 Parita 시다 en 레몬 Pali es la 콩고야 palabra. Parita contienen 다 빠리다 protecciones, mantras para 야나 protegerse 신경아 a uno 세야텔야 mismo, el 신경한테 빠리다 Ata Parita, o en general se le llaman mantras protectores. 다디 된다르도 가고 그러잖아 소소전이 숨겨치야 Y tenemos que entender que su significado tiene que ver con la protección para uno mismo. Son mantras que se 다 utilizan para ello. 소소전이 이거 숨겨치야 된제게 딱 고대에 가서 뭐 된제게 배 된다에 대배 아 돼서 Y estos 된제게 mantras que 나한테 쳐야 tenían o tienen este 된제게 쳐야 propósito 나완 나완도 o 나야 que se comprenden para protegerse a uno mismo fueron 그냥 aceptados 가상 dentro del 말이 budismo más 된다라 temprano. O sea, se 시간기 permitían 뉴에 대박하고 뉴에 나와래 entonarse. 소송거리 El 광고 otro día, 다 como lo hablamos 되베 dentro de las escrituras del Vinaya, de las varias 야마 튜레 escuelas, de las diferentes escuelas, 아니 소송거리 existe la del 광고 discurso, el 다 discurso o 소송제게 아니 la discusión 되베 sobre las 체제게 artes degradadas o los mantras de conciencia 레몬메게 소다 y 메메게 나와 estas fueron prohibidas 최송거리 광고 y eran 최송거리 se 광고 consideraban 아니 fracciones y se hacían, en particular en el Pratimoksha, en el Vivanka, si se estudian estos 다디 mantras o 뚱제게야 estas 균저야 artes degradadas, 거르들이 송도 llegan a 되게 유사나 ser 딱 간다 una 최송거리 caída a la 광세나라 práctica. 되메베 Así lo dicen las 랑아도 escrituras 유유유유야 Vinaya. 광고 나여지 De todos modos, estas 딱 artes animalistas o agregadas 되메베 o sin, que no son 디세버지 útiles, sin sentido, 딱 이내야 estas 디나르도 mantras de 세제 conciencia claramente están 디게 prohibidas 디세버리나 되메베 en las 광고 escrituras que 나여지 vemos en el mantra, en el 디장세지 budismo más temprano. Pero hay 믹세 excepciones, 카세지 excepciones a ello. 뇌뇌 남바 야나 믹세 카세지래야 나와나요 Pero hay algunas que sí 대야 se 다디 뉴에 permiten 나로래야 y se convierten 믹세 en 가르가리요 슈비나 excepciones dentro del 디게 Vinaya 믹세 Pali. Estas 슈비 봐 excepciones son, por ejemplo, 다다 gelon 메기 dentro de la 슈비 parte 봐 12 디세 del 카돌리아 Bhikshuni 믹세 카시노라서 Vibhanga, 이게 로바다 en, cuando se 아니 habla 숭 acerca 로바스 de la 디게 숭 caída número 49, 다라로스 esta se convierte en una 다라다고 excepción 숭 que 로바다 dice aprender a escribir, 숭치 aprender 숭치야 dharanis 쳇도 y aprender 다디 mantras para 빠리다로 protección. nga 로바다
O sea, aquí los mantras para la protección son aparita o las mantras de protección y la primera de Dharanis tiene que ver con Dharanis. Y se utilizaban los mantras para protección cuando estás loco y también para la primera ofensa. Se dice que no son infracciones. Esto principalmente enseña que el estudio o estudiar el Dharani y los mantras de protección pa- para uno mismo estudiarlas o si las enseñas a otros, es posible hacerlo y está bien hacerlo, estudiarlo y enseñárselo a otros. El Pali Bhikshuni Vivanga dice esto. Y en Pali la palabra Parana, Dharana, perdón, dentro de las enseñanzas Mahayana y enseñanzas del mantra, decimos Dharani, el mantra Dharani. Y en Pali, Dharana son iguales, nos preguntamos, probablemente lo son. Sin embargo, al hablar acerca de escribir las letras, la palabra que encontramos en Pali es lekha. Y más tarde hay un método que se llama el método de de las 42 letras. Y el término que usan es lipi o akshara, lipi o akshara. Estos son las dos palabras que utilizan, los términos que utilizan para si el lipi y akshara son iguales al lekha que encontramos en el Bhikshuni Vivanga en Pali. No es muy claro si son las mismas o no, pero el método de las 42 letras, algunas veces se le llama el método de las 42 letras o las 42 letras absolutas o últimas dentro del Prajnaparamita, los sutras. Prajnaparamita, el Buda habla de los 42 votos y consonantes del lenguaje sánscrito. Es un método de meditar sobre su significado. Así que ese es otro método de meditar sobre las 42 letras que los describe los Prajnaparamitas dentro de la Avatanka Sutras. Esto es la meditación sobre las 42 letras, las vocales y las consonantes de las letras en sánscrito. De todos modos, en Pali, estas dos métodos de las 42 dos letras que son diferentes se dice que se pueden practicar dentro del Dharma Gupta Vinaya. También se dice si, si tienes lombrices gastrointestinales, puedes recitar un mantra para curar esa enfermedad o puedes también recitar mantras para curar la indigestión que no puedes digerir o ciertos alimentos que no puedes digerir y si te sientes mal, pues puedes recitar ciertos mantras. También puedes recitar mantras para aprender las letras, o para convertir a los extremistas mundanos. Y también si te has envenenado, puedes recitar mantras para neutralizar el veneno. Así que en el Dharma Guptaka, en el Vinaya de 4 partes, así lo dice, está en chino, no está en tibetano, ¿verdad? También en tibetano también tenemos
el Vinaya de 10 partes de la escuela Sarvastivada. Pero esta primera tiene que ver con las 4 partes de Dharmakupta en chino, traducido al chino. La que dice en tibetano, el Vinaya de 10 partes de la escuela Sarvastivada. Por ejemplo, cuando te duele, tienes un dolor de muela o cuando tienes un dolor de estómago, eh, puedes también recitar mantras para curar el dolor de muelas o el dolor del estómago. Y si te quieres neutralizar un veneno, si te has envenenado, también hay mantras para ello. De todos modos, para mantenerse sano y bien, el recitar mantras no llega a ser una infracción. Así que el Vinaya de 10 partes de la escuela Sarvastivada lo dice así. Ahora tenemos los paritas en la tradición Pali, que llegan a ser mantras protectores. Si hablamos un poquito más acerca de ellos, dentro de la tradición Pali se consideran muy importantes. Los mantras protectores se consideran muy importantes en la tradición Pali. En Pali hay una escritura que se llama las preguntas del rey Milinda, las preguntas del rey Milinda. Milinda Pagña es un texto muy conocido y lo encontramos en el Sutra Nikaya y está dentro de las 5 secciones dentro de los discursos menores. eh, del Esas son preguntas del rey Milinda, donde y encontramos es un discurso entre un bhikshu, un bhikkhu y un rey, el rey Milinda, y ellos tienen un discurso. Incluyen también mantras para proteger el cuerpo, que se llaman Khanda Parita, ese texto, o sea, la protección de los agregados. También encontramos mención de los Mura Parita, que son mantras del pavo real, los mantras del ornamento del asta de la bandera, Jaga Parita. También encontramos los mantras de Atanata o Atanatiya Parita, de los que hablaré en más detalle más tarde. También encontramos el mantra Angulimala Parita y también el sutra de Ratana Sutta. Y en otros, así que hay muchos mantras de protección que encontramos aquí en este texto de las preguntas de Melinda. Este rey Melinda, él pertenece a la época del segundo o tercer siglo eh, BC antes de la era común. Aún en esa época de los siglos 2 o 3 antes de la era común, existían diferentes mantras que se utilizaban para diferentes propósitos. Y así lo podemos entender también dentro de la escuela moderna, Theravada de Sri Lanka. Encontramos también y como diferentes mantras protectores. Y estos mantras protectores se recitan regularmente para eliminar obstáculos y reunir, como lo tenemos en la tradición tibetana, para reunir auspicios y digamos que bienestar. Y también si lo encontramos de acuerdo a las explicaciones o presentaciones de unos eruditos japoneses dentro de la tradición budista meridional.
Hay 39 sutras que enseñan estos mantras de protectores o mantras protectores. Y todos estos mantras protectores que ya hemos mencionado, que se están recitando en el año, en los siglos 2 y 3, 4 antes de la era común, y también, y a mediados del siglo 5, también se les habían añadido el mantra de la seguridad y el mantra de Angu Limala. Ahora me gustaría hablar acerca del contenido y el significado de estos mantras que he mencionado y también de sus fuentes me gustaría hablar. Entre estos, la primera es el Kanda Parita o el mantra agregado, los mantras para proteger el cuerpo. Y en las escrituras Pali contienen tres partes. Perdón, las escrituras Vinayas contienen el Vivanga, las explicaciones detalladas. La segunda son los 22 agregados. Y ahí contienen 22 diferentes secciones, muy similar a la tradición tibetana sobre los capítulos de los puntos más finos. Y también hay un apéndice, así por eso contiene tres partes. De esas tres, la segunda, encontramos el Khandaka o los agregados y los 22 capítulos. Y este menciona diferentes mantras de protección o mantras protectores, porque estos 22 capítulos en Pali encontramos métodos para meditar en la bondad bondadosa y la compasión por por las serpientes para protegerse del daño de la serpiente. Y las circunstancias que, es- que resultan en estos mantras es que en el pasado hubo un bhikshu que murió por la mordedura de un serpiente y por ello el Buda le dijo a los bhikshus, aquellos cuyo amor bondadoso impregne los cuatro linajes reales Naga no morirán por la mordedura de un serpiente o de una serpiente. Así que aunque han sido mordidos por una serpiente, no morirán si recitan este mantra. Attaparita. Entonces, estos se denominan como hechizos protectores para uno mismo, Attaparita, o hechizo protector Parita. Son mantras. Y estos mantras relacionados con los nagas o las serpientes las encontramos en diferentes escrituras en cuanto a las escrituras del vehículo fundacional dentro del Vinaya Pali, como lo dije anteriormente. Dentro de estos 22 capítulos que mencioné, encontramos encontramos los capítulos principales y los capítulos menores. Chula Vaga tiene que ver con la versión original de la historia que acabé de mencionarles. Y esa versión original muy probable proviene de este texto Vinaya Pali. Así es como muchos lo piensan, muchos ahorita lo piensan. La segunda es la sección sobre los discursos numéricos, que contiene los cuatro ágamas. Recuerden, los cuatro ágamas contienen una sección sobre los discursos numéricos y una de ellas es perdón, Ajina Sutta. Y esta sección de Ajina Sutta o esta sutta contiene más explicación sobre las serpientes
Las serpientes dentro de, encontramos estas menciones dentro de los discursos numéricos. Igualmente, dentro de los cuentos Jagata. Momento, tengo aquí que aclarar algo. Jataka, perdón, no Jagata, Jataka. Los cuentos o los recuentos Jataka. 나서 다디 디 스트루도르 체스 다디 가다체네 찍디 아니 Creo que casi me confundí. El primero, como mencioné, así que el primero, el original, de donde proviene esta historia que les conté, la vemos en los capítulos de Chulavaka del Vinaya Pali. El segundo proviene de los discursos numéricos. Dentro de los discursos numéricos hay una historia relacionada a esto. Y es el Ajina Sutta que encontramos dentro de los discursos numéricos. Y la tercera de estas están en los cuentos Jataka dentro del canon Pali. Dentro de los 5 Nikayas lo encontramos en los discursos menores. Y el cuarto es el Vinaya de las 4 partes. Dentro del Vinaya de las 4 partes, dentro de la tradición Dharma Guptaka. Lo encontramos mención de ello en el fascículo número 42. Así que en los textos Pali encontramos mención de los linajes reales nagas, ¿verdad? En ese texto se convierte en los 8 reyes nagas. Probablemente estos 4 linajes reales naga vemos que se convierten en los 8 reyes naga se enseñan mantras para la protección de los 8 reyes naga. Estos se denominan un mantra bodhicitta para la autoprotección, así que si las recitas con bodhicitta, las serpientes no te morderán. Así lo entendemos. La quinta la encontramos en los discursos conectados en el 9º fascículo y enseñan un verso para la protección contra las mordeduras de serpiente. También enumeran los 8 reyes Naga. En los discursos conectados, el Bhikshu que fue mordido por una serpiente se le llama Bhikshu Upasena. Igualmente, en los discursos conectados, después de los versos, hay un Dharani, un mantra Dharani que encontramos. Y esto nos demuestra, lo que esto demuestra es que en esa época ya había una forma tántrica de ver las propiedades de los mantras. Esto es muy evidente. O, o mántricas, propiedades mántricas. Y el mantra Dharani se denomina Shoshu Jangshu. Este es el nombre del mantra Dharani presente en los discursos conectados dentro de los 4 agamas y solo encontramos en la traducción china. Y el término que se utiliza en el chino, en vez de decir mantras de protección, es Choshu o Choshu, quiere decir mantra de conciencia. Así que son las palabras de un mantra de conciencia. Es lo que dice. Si recitas este mantra, entonces no serás mordido por una serpiente. Serás protegido de ello.
Lo protegerá de de las serpientes. Esta escritura relacionada con nagas o serpientes también lo encontramos en el Vinaya de las 5 partes. En la Vinaya el Vinaya de los 5 partes lo encontramos en el fascículo número 26. Así que es muy probable que sea el Vinaya Mahishasaka de las 5 partes, parte de las Vinayas de 5 partes. Y también está en el Masangika y también en la tradición china tenemos lo mismo y en sánscrito también. Y estas se encuentran en el fascículo número 6 del Mula Sarvastivada del Vibhaga. En las explicaciones tibetanas, en el Vinaya tibetano también del Mular Sarvastivada, encontramos que el Buda le enseñó unos versos y un mantra para neutralizar el veneno a un bhikkhu que había sido mordido por una serpiente. Y lo que tenemos que entender aquí en este punto es que cuando el Buda él enseñó versos y dentro de los versos hay ciertas partes que recitamos, de hecho, y lo usamos eh, lo recitamos cuando realizamos rituales para los difuntos. Hoy en día, por ejemplo, hay una sección que dice avaricia, odio y engaño. Tres son los 3 venenos del mundo. El Bhagavan Buda no tiene venenos. El poder del Buda destruye los venenos. Así que básicamente, gracias al poder de la verdad de las 3 joyas, este veneno se neutralice. Estas son palabras que utilizamos cuando hacemos los rituales para los difuntos. Así que estas palabras las encontramos en el Vinaya Bevanga dentro de las explicaciones en detalle sobre la disciplina. En nuestra traducción tibetana se les llaman palabras del mantra secreto. Aquí se utilizan las palabras del mantra secreto. Y en la traducción china también se dice mantra secreto, Qing Shou. Así que dice la palabra en sí, mantra secreto, Qing Shou. Igualmente, dentro de la tradición china, encontramos una historia del Sutra Upananda. También describe cómo el Bhikshu Upananda sí fue mordido por una serpiente venenosa y el Buda le enseñó estos versos y el mantra para neutralizar el veneno. Aquí lo encontramos también en el Sutra de Upananda. Y la historia de la serpiente no está acá en sí. Dentro de las escrituras Mahayana, y cuando hablamos acerca de los mantras relacionados a las mordeduras de serpientes o nagas. Así que ya hemos abordado mención de ellos dentro del vehículo fundamental o de la fundación. Y ahora dentro del vehículo Mahayana encontramos mantras para las mordeduras de serpientes que aparecen en el Sutra del mantra de la reina del gran pavo real. Este sutra, el mantra de la reina del gran pavo real, se enseña aquí. Y más tarde, eh, estas se conservaron en las secciones sobre el mantra porque están incluidas en el sutra. En chino encontramos a un maestro Paramata
Amagarvada, perdón, hay un maestro que fue de Sri Lanka a la China y él llegó a traducir un texto que se llama El Sutra del Rey de la Conciencia Maha Mayuri, el Gran Pavo Real, como también otros sutras por este maestro Paramarta o en chino Chi Yin. Y estos tipos de sutra o este tipo de sutra se dice que había sido traducido antes, había estado en India por un gran tiempo, durante la época la dinastía Tang y antes de ello hay un sutra del rey del gran pavo real. Estamos hablando acerca de la dinastía del emperador Yi Wang en oriental en el año 317 a 322 de la era común dentro del siglo cuarto. Así que su reinado fue dentro de esta época del año 317 al 322, dentro del siglo, del cuarto siglo. Y había un mantra, el rey de Maha Mayuri, un fascículo que fue fue traducido y también otros mantras misceláneos del rey de Mayamuri, traducidos por Srimatra. Así que estos estaban presentes hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y se trata de una época muy temprana. También durante la dinastía Liang se tradujo el Sutra del Dharani del rey Pavo Real en dos fascículos que fue traducido en chino. Se enumeran cuántas traducciones de ese sutra del rey del pavo real. Hay 6. Y entre ellas, el primero del maestro Amoghasavajra, así como la de Chijin. Amoghasavajra, perdón, y la de Chijin. Así que encontramos 6 diferentes traducciones del Sutra del Dharani de la Reina del Pavo Real. Y si vemos los títulos de los sutras que incluyen la palabra pavo real, contienen contenido sobre el tema principal es recitar los nombres de los 8 reyes nagas con bondad amorosa para evitar las mordeduras de serpiente. Y también encontramos una versión en sánscrito de este sutra. Fue escrito, de hecho, en sutra. Se han encontrado el manuscrito y de hecho lo han publicado. En general, al hablar acerca de los pavos reales y de las serpientes, tenemos que explicar un poco de por qué es que la mayoría de las personas eh, los pavos piensan que los pavos reales comen serpientes. No sé si todos los pavos reales comen serpientes, pero por esta razón, muchas personas piensan que los pavos reales tenían este poder especial para vencer las serpientes venenosas. De todos modos, mm, hay 6 diferentes traducciones, distintas traducciones sobre el Sutra de la Reina del Gran Pavo Real. Y lo que esto nos demuestra es que en chino, este sutra se consideraba muy importante y significativo. Y pues, nos da una idea de su importancia. Igualmente en tibetano se dicen que los pavos reales no son impactados por las serpientes. No podemos decir
decir esto, que no son afectados por el veneno de las serpientes, es probablemente de que ellos tienen la capacidad tienen la capacidad para digerir ciertos tipos de veneno o una cantidad limitada de veneno de las serpientes. Pero es probablemente cierto que las serpientes no les haga daño, no les hagan daño. Y es muy probable que si ellos llegaran a ingerir veneno en gran cantidad, pues sí, sí les causaría mucho daño. De todos modos, si hay cierta capacidad de parte de los pavos reales para poder vencer las serpientes venenosas. Esto también lo dice la ciencia, los científicos. De todos modos, he mencionado 6 o 7 que he mencionado ya. La primera de los 6 pertenece a la Sutra del Vehículo de la Fundación, mientras que la séptima que mencioné tiene que ver con un texto Mahayana. Hay un erudito japonés, Hirakawa Akira, quien dice que el sutra, que, es- que hay un bhikshu que se llama Swasti y fue mordido por una serpiente. Y el Buda entonces enseñó, si uno recita los nombres de los 8 reyes nagas con bondad amorosa y recitas el mantra, no serás dañado por el veneno de la serpiente. Y si miramos esto, por lo tanto, Akira piensa que la historia del Dharani, de Mahamayuri, del gran pavo real, este texto que aparece dentro de los textos Mahayana y tántricos, este evento en realidad original se originó en la primera forma o la primera forma de esta historia o versión de esta historia probablemente provienen del texto Pali, de la sección Chulavaga, eh, en la sección de los Kandakas y sus diferentes capítulos, como también en los discursos conectados, por ejemplo, el número 5 de estos. Tienen textos relacionados a este tema. De todos modos, la forma que encontramos de esta historia que proviene de los textos Pali es probablemente el origen de esta historia. Y esto es lo que este erudito dice. Pero también hay otro erudito japonés, Matsunga Yuke, quien dice que si vemos las versiones Mahayana y tántricas, hay bastantes dentro de los Mahayana, de los textos Mahayanas y Tantras. Y también la versión que encontramos en el final de las 4 partes y los discursos conectados, él piensa que no están muy bien escritos, dice, pero la séptima que enumeré de la versión Mahayana y Tántrica, la historia del pavo real ahí que vemos, y la versión dentro de los discursos conectados, pues él piensa que no hay poca relación entre estas dos versiones. Entonces, esencialmente le está diciendo que no hay gran relación entre las versiones mahayanas y las que vemos en el discurso, los discursos conectados. ¿Y por qué? Porque debe haber surgido gradualmente del Vinaya Pali acerca de la historia de las serpientes. Bueno, no tengo que entrar en gran detalle acerca de ello.
Igualmente, dentro la historia del pavo real, traducido, Sutra del Rey de la Apariencia Dorada del Pavo Real, que está en, en Mahayana y Tantra, encontramos en el texto sobre la medicina, traducido en chino. Y hay un manuscrito en sánscrito sobre el capítulo de medicina en el Mula Savastivada Vinaya. No sé si hay un capítulo completo, pero también, y también te encontramos un capítulo sobre la medicina en tibetano. Entonces, pertenece a esta tradición, Muhammadavastivada, y tienen que ver con el mantra del pavo real. Así que tenemos el mantra de conciencia del gran pavo real Mahamaraji, que se llega a difundir en gran medida. Y esto es muy, muy claro, que se difundió ampliamente tanto en la tradición meridional como en la septentrional. Entonces, encontramos estos manuscritos en el capítulo Mula Sarvastivada sobre medicina en la tradición tibetana, china también, sobre la historia del Sutra del Pavo Real. Se tradujo en chino, en tibetano y hay estas y otros textos también se traducieron dentro de la transmisión septentrional, como también meridional. Este mantra de Mahamayuri o del Gran Pavo Real se difunden y son muy conocidas dentro de la tradición meridional y septentrional. Estamos hablando de tres tradiciones en sí, la meridional, la septentrional y la tibetana. Y están presentes, este mantra del pavo real, están presentes en las tres tradiciones. Igualmente, hay otro mantra del pavo real, otros textos relacionados al tema de los pavos reales. Dentro de la tradición Theravada, en las historias de Jataka, las cuales son 500, entre las 500, hay una que se llama el Mora Jataka o el Jataka del pavo real. Y también se le llama Mahamora Jataka de la tradición que describe de protegerse de la mordidura de las serpientes venenosas recitando con la recitación de un mantra. También dentro de la transmisión china encontramos una historia sobre el Jataka del rey de los pavos reales en el Sutra de resumen de las 6 trascendencias, y también hay una. Y la cuarta, cuan- y también hay otros relacionados con la batalla entre los dioses y los semidioses. Cuando los semidioses estaban perdiendo la batalla, hay una historia que aparece en el capítulo, en la transmisión meridional, que aparece en los discursos conectados dentro de los 5 Nekadas o las 5 Nikayas. Están los discursos conectados. Samyukta Nikaya, se llama Samyukta Nikaya. Hay un texto que se llama Sakata Vaga o el capítulo en verso. Y también está presente en la tradición china de los discursos conectados. Sí, lo encontramos dentro del fascículo 14 del Agama numérico. Esta historia de los dioses y los semidioses. Y los dioses piensan que van a perder y entonces ven esto y les da este mantra, este estandarte de un mantra y pierden el miedo. También encontramos otra mención, mencionamos
mención del estandarte de un mantra, pero en otro lugar, pero no he podido leerlo, investigarlo en gran detalle en otro manuscrito. Ahora el cuarto es Atanatiya Sutra Mantra. De Atanatiya Mantra. Atanatiya Mantra es el nombre de un palacio. Y fue un mantra, fue enseñado por el rey Vishravana para proteger a los yakshas y despertar la fe en las enseñanzas budistas y para proteger a la cuádruple comunidad, los bhikkhus, bhikkhunis, como también los hombres y las mujeres laicas, para protegerlos y para que no se les hiciera daño. Ese es un mantra que se enseña para protegerlos. ¿A dónde aparece este mantra? Lo encontramos en los largos discursos. En el Sutra número 32, dentro del Canon Pali de los largos discursos, y se le llama el Atanatiya Sutra. Así que en términos generales, la historia de este palacio de Atanatiya del rey Vaishravana, que enseña este mantra para llegar a despertar la fe. También lo encontramos dentro de los discursos de la Sutta de la Gran Asamblea, Mahasamaya Sutta, número 20 de los largos discursos. Es muy similar estas dos historias y los eruditos dicen que es una historia que proviene del Sutra de la Gran Asamblea. Sutta se dice en Pali, Sutta. Así que está presente en Mahasamaya Sutta y después la vemos en el Atanatiya Sutta. Así lo dicen los eruditos. De todos modos, dentro de los largos discursos, vemos al Atanatiya Sutta. También encontramos este mantra Atanatiya y parece que también lo encontramos dentro del tibetano. Lo encontramos en los sutras menores sobre el Prajnaparamita. Hay una sección que se les llama, hay varias secciones dentro del Prajnaparamita. Y este mantra dentro de las escrituras Theravada y también dentro de los textos Mahayana y tántricos. Y también lo vemos dentro del Sutra del Pavo Real, como también la tradición china del Sutra de la Gran Asamblea. Y está en el capítulo Chandra Garbha. Así que lo hemos preservado en todos estos. De esta forma, la tradición se transmitió. Así se preservó el mantra dentro de estos de estos textos. Y en el Sutra de la Gran Asamblea contiene una plegaria que se llama El resplandor de las enseñanzas que llegamos a recitar durante el Kagyu Mulam, a lo último de cada día de nuestro Kagyu Mulam. ¿Y dónde se enseña esto? Este capítulo, o esta plegaria, dentro del Sutra de la Gran Asamblea de Chandra Garbha, dentro del capítulo Chandra Garbha. Así que hay un sutra completa y el capítulo número 17 es donde lo vemos. Y por eso le llamamos el Sutra Chandra Garbha. Garbha. Chandra Garbha. De hecho, es el número 17
el capítulo número 17, y su séptimo capítulo, dentro de ese séptimo capítulo contienen ciertas secciones y ahí de ahí tomamos la plegaria. Sin embargo, la tradición china, tenemos el Sutra de la Gran Asamblea, Chandragarbha. En chino hay una completa, hay diferentes versiones de la traducción o diferentes traducciones, pero hay una completa. Y también hay un capítulo también que se llama el capítulo Chandragarbha, que es el capítulo número 17 y son diferentes. También en tibetano no tenemos toda el Sutra Chandragarbha, pero sí el maestro Atisha, tenemos el compendio de los sutras de Atisha que están presentes dentro del Kangyur. Y aquí cita más de 11 fascículos de ese sutra. Y el que utilizamos la aspiración al resplandor del Dharma que recitamos en el Kakyo Mulan, pues proviene de este compendio de los sutras de Atisha, porque no tenemos el Chandragarbha Sutra en su totalidad. Así por eso lo hemos extraído del compendio de los sutras de Atisha. Además, dentro del sutra del noble Chandragarbha presente en el Kangyur tibetano, son, es un sutra que eh, contiene predicciones sobre la forma en que permanecía y desaparecerían las enseñanzas del Buda para protegerlas. Así que tenemos el sutra en su totalidad, Chandragarbha Sutra, y en chino, y es posible que encontremos una sección de ello que está presente, creo que en tibetano dice, pero tengo que investigarlo, no sé con certeza. Tengo que investigarlo. Como lo mencioné anteriormente, tenemos el mantra Atanatiya y también otro muy parecido que fue traducido, el maestro Dharmadeva del rey Vaishrava Sutra, que el mantra Atanatiya ahí está presente dentro de la tradición Theravada. Hay muchos paritas o mantras de protección que proporcionan protección física y a estas se les denominan como paritas. Dentro de la tradición Theravada encontramos lo que hay parita. Es muy claro esto, pero en las otras escuelas no es tan obvio que estas mismas se llamen paritas, así que en el mantra secreto no utilizamos mucho o no se utiliza mucho esta palabra paritas. Es posible que este término parita no se preservó a través de la transmisión del mantra secreto. De todos modos, mantras que proporcionaban protección se podían recitar en el budismo temprano. Podías recitarlas. Vamos a tomar ahora un descanso de 30 minutos, ¿ok? 라서 다들 이제 다음달에야지 공부시바 난신chen 딱 하나 류송의 chen 돼야 Y como lo estaba mencionando anteriormente, los mantras protectores para la protección física, paritas, es posible que esta palabra sea una palabra muy especial o particular dentro del lenguaje Pali. De todos modos, los paritas o los mantras de protectores para la protección física o a tu cuerpo se les llaman paritas.
Y lo que estamos diciendo aquí comprueba que estaban permitidas recitarse durante el budismo temprano. Por ejemplo, los mantras protectores mencionados anteriormente se consideraban especialmente importantes en las como por ejemplo para proteger el cuerpo, ah, o con las serpientes venenosas. Si tienes una auténtica bondad amorosa hacia las serpientes naturalmente no muerden a las personas en general. Así que es importante no sentir hostilidad y no quieres hacerle daño a los demás al recitar estos mantras sin estos sentimientos de hostilidad o de hacerle daño a alguien. Entonces va a tener ciertos efectivos, ciertos poderes efectivos. Así que estos sí, hechizos protectores que se recitaron de esta manera no son lo mismo que las artes degradadas, las cuales están prohibidas dentro del Vinaya. Además, la razón del por qué los mantras protectores se permitieron durante la época del budismo más temprano, vemos las razones. No se utilizaban como medicina ni para hacer predicciones que no eran permitidas, sino tenían específicas razones. Pero tenemos que investigar por qué es que las demás no eran prohibidas. Y vemos lo que expresa un erudito llamado Matsunaka UK de Japón, y él dice que hay cierta diferencia dentro de lo que es las costumbres entre las zonas urbanas y rurales en la India antigua. Así que en la India antigua sí habían ciertas diferencias entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, en las ciudades estaban algo más desarrolladas o exhiben cierto grado de desarrollo más que los demás, y por lo que la brujería no la, o tradicionales o los mantras de conciencia tenían menos influencia, al contrario de lo que eran en las secciones más, más rurales. Por ejemplo, dentro de las estructuras antiguas tribales, ya que aún persistían la tradición de la brujería tradicional y de los mantras de conciencia todavía se utilizaban con más influencia y más frecuencia, y existían más rituales relacionadas con los mantras de conciencia. Ese es el primer punto que él detalla. El segundo, al hablar acerca de la comunidad budista y también de la comunidad laica en términos de lo que comprende toda la comunidad budista, y a medida que se difunde o crece, pues llega a crecer y tener cierta influencia, ya que el budismo empezó a crecer y se difundió de las ciudades a los campos, digamos, donde las costumbres tribales todavía se ejercían. Tenían que continuar de esta manera. Así que las costumbres tribales ejercían cierta influencia sobre
es sobre esa difusión que ocurre, ¿no? Del urbano a lo rural. Pero sí podemos ver cierto cambio en la actitud de las personas. Y lo que él dice es que al principio, dice ese erudito, que dentro del budismo primitivo original, las mantras de conciencia estaban estrictamente prohibidos, pero a medida que las enseñanzas del Buda se llegan a extender en diferentes secciones de la India, en especial en las aldeas, en los lugares más rurales, las prohibiciones estrictas se suavizan un poco. Ese es su punto, su tercer punto. El cuarto punto que él hace es que estos mantras de conciencia, hay unos cambios hacia la actitud de los mantras. Así que esta actitud o esta percepción hacia los mantras originalmente y más tarde no son lo mismo, hay un cambio. Desde un punto de vista, muchos mantras siguieron estando prohibidos, incluidos muchos hechizos y mantras que no concordaban con el budismo. Pero los dos que sí se permitían eran, por ejemplo, los que podían proteger el cuerpo de una persona. Así que no se dice que todos los mantras se prohibieron. Habían unos que sí, pero sí habían ciertos que no. Ese es el cuarto punto. El quinto, dentro del canon Pali, se dice que los mantras protectores que se encuentran en el Pali Canon, perdón, en el canon Pali, son de hecho ejemplos reales del cambio de las actitudes en las personas, cómo es que el mantra llega a verse diferente, de diferente manera, ya que se considera con gran importancia poder recitar mantras para protegerte a ti mismo. Y esto demuestra cierto cambio en la actitud o la percepción hacia lo que es un mantra. Esas son las razones que el erudito japonés Matsunaga Yuke expresa. Y él no es solamente un erudito japonés, sino también es un monástico japonés. Y, y miramos que las etapas de la transmisión del budismo, demuestra cierta adaptabilidad a lo largo de su propagación. Al hablar de la adaptabilidad, estamos hablando de la comunidad budista, las comunidades monásticas y también laicas, y el área de su influencia se amplía. El budismo no tuvo más remedio que aceptar y acomodarse a las costumbres tradicionales de las diferentes sociedades de ciertas zonas, en especial cuando se difundía en zonas rurales, donde existía la presencia de muchos mantras de conciencia y de brujería, del arte de la brujería. Así que el budismo tenía que ser relativamente más flexible, usar métodos más flexibles para preservar la esencia de su propia religión. Se tenía que preservar
y no abandonar, pero al mismo tiempo se permitían hacer recitar ciertos mantras. Esto es esto es una evidencia de métodos hábiles y gran compasión, y de esta manera el budismo se preserva. Dentro de toda esta evolución, el budismo llega a mantener la esencia de su religión, sea lo que sea, y al mismo tiempo adopta una forma adecuada a las necesidades de los distintos entornos sociales. Así que tiene la capacidad de preservar la esencia de su propia religión, pero también se adapta a los entornos y a las sociedades. Y la forma en que podemos llegar a entender esto, si llegamos a ver las diferentes etapas de la propagación del budismo, de las tradiciones más tempranas, ellos tenían una actitud bastante práctica de acuerdo a la situación en que se encontraban. Esto nos demuestra esa actitud práctica que ellos tenían en particular. Pensaban prácticamente cómo pueden hacer que el público los acepte, un público de diversos lugares, de diversos entornos. Y es muy claro que hicieron todo lo posible para tomar todo esto en cuenta a la hora de difundir el budismo. Ahora me gustaría hablar acerca de las palabras verdaderas. Las palabras verdaderas son Satya Vachana, o pues llamarse Sacha Kriya, o que quiere decir un juramento verdadero. Básicamente, este término de las palabras verdaderas o un juramento de verdadero tienen un poder muy especial e inconcebible. Y este entendimiento, esta comprensión no es solamente budista, también la encontramos en las religiones brahmánicas indias. Tenían esta forma de pensar. Y en el canon Pali se le llaman Satyakiriya, o estas palabras verdaderas. Ese es el término que usan en Pali. Y si si vemos acerca de ejemplos que encontramos en los sutras dentro del budismo de la transmisión meridional, por ejemplo, lo encontramos en los sutras Jataka, como lo mencioné anteriormente, en en las historias de Pali Jataka se encuentran 500 historias, y entre ellas la número 444, este relato, encontramos que hay un niño que mordido por una serpiente y es llevado por sus padres a una seta para buscar ayuda. Y les dicen, por favor, ayuda a mi hijo, protege su vida. Le piden esto a la seta. Y entonces la seta describe con veracidad lo que ha hecho hasta entonces y lo dice sinceramente. Y dice, a lo último recita, por esta verdad y por lo que yo he dicho acerca de esta verdad, esto es verdad, y por esta verdad que este niño esté sano. Y al decir esto, de inmediato el veneno del cuerpo del niño fue expulsado.
y de esta manera le salvó la vida. Así que entre los relatos, los 500 relatos yatakas, este es el número 444. También hay otros relatos sobre las palabras verdaderas dentro de los relatos yatakas, pero no tengo que mencionarlos todos. También tenemos el Angulimala Sutra. Ustedes probablemente han escuchado acerca de Angulimala. Hay una historia relacionada con Angulimala y lo encontramos en los discursos de longitud media, dentro de los 5 conjuntos de discursos dentro de los Pali Sutras, hasta el número 86. em, de los discursos de longitud media hasta el Angulimala Sutta. Y aquí habla acerca del extremista Angulimala, quien llega a matar a muchas personas. ¿Por qué se le llama Angulimala? Porque mató a tantas personas y llevaba los dedos de cada una de esas personas que mataba y los llevaba en un collar. Y por eso se les llamaba Angulimala. O sea, llevaba un collar de dedos y por eso es que se le llamaba Angulimala. Es lo que significa Angulimala. Parece que era como un demonio, una persona no era un budista y más tarde tomó refugio o buscó refugio en el Buda y llegó a ser el discípulo del Buda y no solamente llegó a convertirse en un discípulo del Buda, sino también alcanzó el nivel de Arhat. Dentro del vehículo de fundamento, este es el nivel más alto que podemos lograr. Básicamente es lo mismo como alcanzar el budismo para nosotros. Una vez de alcanzar el nivel de Arhat, cuando él fue a Shravasti, esta fue una ciudad muy importante en la India antigua y era una ciudad bastante grande y fue a pedir limosna y vio a una madre que sufría dificultades para dar a luz. Estaba embarazada y tenía gran dificultad para dar a luz y sintió gran compasión al verla, pero no sabía qué hacer. Así que de inmediato regresó y volvió al Buda y le describió la situación mientras que estaba en el camino. Vi una persona que está dando a luz y no puede dar a luz y está en una situación bastante difícil. Y el Buda le dijo en ese momento a él, desde que nací, le dijo, desde que nací en la familia de los nobles, nunca he quitado la vida a ningún ser sintiente. Si esto es verdad, que por esta verdad estés sana. Así que tienes que recitar estas palabras verdaderas, le dijo, como instrucción que el Buda le dio a Angulimala. Y tal como Angulimala lo escuchó del Buda y le instruyó, él volvió a la mujer que estaba dando a luz. Le dijo, desde que nací en la familia de los nobles, desde el momento en que he llegado al nivel de Arhat, nunca he quitado la vida a sabiendas de cualquier ser sintiente. Si estas palabras son verdaderas, por estas palabras verdaderas, que estés sana. Y al decir, pronunciar estas palabras verdaderas, la madre que estaba dando a luz de inmediato pudo dar a luz. Así que Ankula Mala, de hecho, como decimos, había matado a mucha gente y no solamente había matado, él le cortaba los dedos y hacía un collar que se ponía él de estos dedos. Podemos decir que era una persona malvada, bastante malvada.
Pero aún incluso una persona malvada como él podía, pudo pues acudir y buscar refugio en el Buda y alcanzar el nivel de Arhat. Y a partir de ese momento renunció a tomar la vida de cualquier ser. Ni siquiera de manera intencional, él no mató ni siquiera a un insecto. Y por eso tenía gran capacidad de ayudar a esta mujer que se encontraba en un parto difícil. Y dentro del Sutra Angulimala, él dice que dice estas palabras verdaderas, pero el Sutra Angulimala no lo llama por este término palabras verdaderas. Pero les mencioné un texto que se llama Las preguntas del rey Milinda, que mencioné anteriormente. Y les mencioné que este rey Milinda hacía preguntas y hay un bhikshu que las responde. Y esta incluye una lista de muchos mantras de conciencia, de mantras secretas o mantras de conciencia que los budistas recitaban. Y entre ellas encontramos una que se llama el mantra de Angulimala. El mantra de Angulimala que se menciona en este texto. Probablemente lo podemos identificar en el Sutra de Angulimala, que es el número 86 de los discursos menores. Las palabras verdaderas que encontramos dentro del Angulimala Sutra se utiliza en Pali. ¿Me escuchan? Parece que tuve un problema con el- la conexión de internet. Teníamos mantras para las serpientes, ahora necesitamos mantras para el internet para asegurarnos de que no se interrumpa. A ver, ¿dónde estábamos? A ver. Estamos hablando del texto de las preguntas del rey Milanda, el sutra de las preguntas del rey Milinda, que pertenece a los siglos 2 y 3 de la era común, en el que hay un bhikkhu que le responde a sus preguntas, hace respuestas a sus preguntas. Y encontramos una lista de estos mantras de conciencia. Una de ellas es el mantra de Angulimala. Así que el mantra de Angulimala que se menciona en las preguntas del rey Melinda, los eruditos lo que dicen al respecto hoy, que el discurso de longitud media del número 86, del sutra número 86 de los discursos de longitud media, ese es el mismo. Es probablemente de este sutra de Angulimala. Esta es su hipótesis. De todos modos, si vemos su forma, ¿no? Externa, similar como las historias o los relatos Jataka, los de las palabras verdaderas, también tenemos las palabras verdaderas que vemos en el Sutra de Angulimala son iguales.
son iguales. Básicamente, este término es tena sachena. Así que si nos fijamos, ¿no? En su forma externa similar a las palabras verdaderas de los cuentos Jataka y el Sutra Angulimala, estas utilizan la palabra tena sachena. Así que podemos decir que aún dentro del canon Pali podemos ver que hay un tema de hablar verdaderamente con la verdad. Podemos decir que eso es lo mismo que las palabras verdaderas. Sí, es probablemente lo mismo. Pero también tenemos, también hay un fascículo, número 18 de la traducción alternativa de los discursos en chino, en nuestra traducción en chino. Hay relata cómo Angulimala llega a ser un budista y, y cómo llega a alcanzar el nivel de Arhat y recita las palabras verdaderas a la mujer que está dando a luz. No, no hay ninguna duda de que esto está presente en la traducción de la alternativa de los discursos conectados. Dentro de los discursos conectados, el número 31, el sutra número 31, también es el sutra de Angulimala. Así que el sutra número 31 de los discursos numéricos es otro sutra de Angulimala, como el que vemos en los cursos de longitud media, que no discute o que no presenta la historia de la mujer que está dando de luz. Esta también sí dice las mismas palabras. Desde que nací en la noble familia, no he vuelto a tomar vida. Por estas palabras pronunciadas desde lo más profundo de mi corazón, habladas auténticamente, que este bebé sea liberado del vientre. Así que aquí sí está esa historia, ¿no? Sí trata la historia de la mujer en parto difícil. Eso también indica que se trata las palabras verdaderas, pero no utiliza directamente el término palabras verdaderas. Igualmente, la traducción alternativa en el Sutra de Angulimala incluye esa historia. En esta traducción alternativa del Sutra de Angulimala, dicen, he hablado desde mi corazón sin falsedad acerca de las palabras. Así que contiene estas palabras, palabras de mi corazón o desde mi corazón, estas palabras de mi corazón. Esto nos indica que hay cierto poder que las palabras verdaderas y las mantras de las palabras verdaderas contienen. Esto se acepta en los sutras, en estos sutras. Aquí el tercer punto. Hay un sutra que se llama el Sutra Mahavastu. El Sutra Mahavastu en Pali es un sutra Pali y utiliza el término palabras verdaderas. Y la forma en que lo usa es que dentro de este sutra tenemos lo que es el Kinari Jataka. Kinari son espíritus. Y en este Kinari Jataka, la hija del rey de los Kinnaras, Druma, fue capturada por un cazador y pudo escapar gracias al poder de las palabras verdaderas. Así que dentro del Kinari Jataka utiliza el término palabras verdaderas.
Igualmente hay un relato que se llama Shamataka Yataka. Shamaka Yataka, un relato Shamata, que narra cómo cuando Shamaka fue alcanzado por una flecha envenenada y su padre recitó las palabras verdaderas cuyo poder neutralizó el veneno. Y también aquí vemos que el término palabras verdaderas está presente por esta razón. Podemos ver que aún dentro de la escuela Mahashasaka, en términos generales, aceptaban las palabras verdaderas. Es probablemente que es un sutra Mahasashaka. Así que esta es una presentación sobre las palabras verdaderas en el vehículo fundamental, en particular las sutras Pali. Ahora me gustaría hablar acerca del vehículo Mahayana. ¿Cómo fueron que las palabras verdaderas se utilizan dentro de el vehículo Mahayana y cómo se, digamos, difundieron y cómo siguieron utilizándose? Por ejemplo, al final del Prajnaparamita, en 8000 líneas, hay un capítulo sobre el Bodhisattva Prarudita para buscar el Dharma del Prajna trascendente. Se dirigió al Bodhisattva Dharmogata y pensó que necesitaba hacer una ofrenda y vender su propio cuerpo para hacer una ofrenda a Dharmogata. Y mientras que lo estaba pensando, el dios de los dioses, Shraka, entendió su intención y para probar su determinación, emanó en forma de un hombre joven y se presentó ante Sada Prarudita, y le pidió su corazón, su sangre y un poco de tu médula. O sea, tenemos la médula ósea dentro de los huesos, ¿verdad? La médula ósea. Podemos verlo en los yaks y también en las ovejas. En estos huesos que roemos, podemos ver la médula ósea. Y de esa manera le dijo, dame tu corazón, tu sangre y tu médula ósea. Y el Bodhisattva Sada Prarudita cogió un cuchillo afilado. Primero se cortó el brazo y extrajo un poco de sangre. Después se cortó la carne del muslo. También rompió un hueso para extraer la médula. O sea, y Chakra se maravilló y vio que tenía una determinación bastante firme, increíblemente firme. Y de inmediato abandonó la forma de joven y volvió a su propia forma divina, como el dios de los dioses Shraka, y prometió darle al Sada Prarudita todo lo que deseara. Y al hacer eso, para poder, pues, para poder, eh, Sada Prarudita estaba en gran dolor, tenía gran dolor porque había causado daño a su propio cuerpo y para poder curar sus propias heridas, él llegó a recitar estas palabras verdaderas, Sachavachana, y lo que él dijo fue, él básicamente lo que dijo, por la verdad de los Tathagatas Arhatas Budas completamente perfectos, prediciendo que no se me podía hacer retroceder de un despertar completamente perfecto y sin igual.
y sabiendo que mi altruismo es inquebrantable por esa verdad y estas palabras, verdad, si lo que estoy diciendo es verdad y por el poder de de estas palabras verdaderas, que mi cuerpo vuelva a ser como antes y su cuerpo fue restaurado. Esto se le llama el empoderamiento de la palabra verdadera y el término de las palabras verdaderas que son tenasachena o satyavachana. O sea, estamos hablando ahora de las bendiciones de las palabras verdaderas. Y esta bendición de las palabras verdaderas es satyadhisthana. Así que las palabras verdaderas son tenasachyana y la bendición de ellas es satyadhisthana. Así que como lo dije, las prajnaparamitas en las 8000 líneas, hay traducciones chinas, hay distintas traducciones en China acerca del prajnaparamita en 8000 líneas. Y la más antigua del traductor Lokaksema, Lokachema lo tradujo, la más antigua de las tradiciones en chino. Y también hay capítulos más breves del Prajnaparamita, traducidos por Kumara Jiva y contienen 10 fascículos. Y entre ellos, la traducción, el término, el, el término, las palabras verdaderas, si están presentes. Igualmente, hay un manuscrito en sánscrito y en la tradición tibetana, y hay una traducción en chino del Tesoro de los Tres Dharmas nacido de la Madre del Vencedor, el Sutra de Prajnaparamita. Así se le llama en chino y contiene 27 capítulos. Así que este Prajnaparamita Sutra en el capítulo 24 dice el poder de las palabras verdaderas. Igualmente en la otra traducción también contiene la palabra adhisthana, la bendición de las palabras verdaderas. Esta es una palabra muy importante en el mantra secreto adhisthana y lo vemos presente en el Prajnaparamita en el Prajnaparamita en 8000 líneas. En resumen, esto es lo que tenemos en el Mahayana. Y sí, dentro del mantra secreto, lo pensamos, pero de todos modos, dentro del Mahayana tenemos los mantras protectores Parita, como también los mantras de conciencia Vidya, Vidya mantra, que tenían ambas el poder o ambos el poder de afectar a los demás. Y se les consideraban como palabras, pero se consideraban que las palabras verdaderas tenían a una capacidad más grande e inmediata que estas otras dos. Parece que las palabras verdaderas eran más potentes que los mantras protectores o los mantras de conciencia. Así que para darles un resumen de ello, acerca de lo que hemos hablado el otro día y hoy,
Los elementos del budismo más temprano que están relacionados con el mantra secreto, lo que vemos es que dentro del budismo de la época más temprana, vemos que el Vidya o Vidya mantra, de todos modos, los mantras de conciencia no estaban completamente prohibidos, sino que se aceptaban algunos, algunos tipos de ellos. Algunos aspectos no era el caso de que todos los mantras se prohibieron. Hay algunos que sí se aceptaron y se permitía practicarlos. En particular, los mantras que aceptaba, que los que se aceptaban eran los mantras para proteger físicamente y el poder de las palabras verdaderas desde dentro del vehículo del fundamento o del Mahayana. Podemos decir que fueron aceptados. Y esto es muy claro. Al pensar, si pensamos en la palabra vidya o conciencia o estar consciente, y también la clara relación de un Buda, del Buda y y la sabiduría del Buda, existe cierta conexión y ya lo mencioné anteriormente. En particular, los mantras de conciencia, los mantras protectores, las palabras verdaderas, se consideran entre los tres secretos del cuerpo, la palabra y la mente, y se consideran los del secreto de la palabra. El secreto de las palabras es como la capacidad oculta de nuestra palabra, de, y las personas comunes y corrientes no pueden conocer este poder oculto y potente de la palabra. Dentro de los cuatro ágamas se encuentran no solamente los secretos de la palabra, sino que también habían otros pensamientos secretos, otras filosofías secretas que encontramos en los cuatro ágamas. Al hablar de las filosofías secretas, pues si pensamos las vidas de los seres de la antigüedad y de la vida moderna, pues son muy diferentes, ¿no? De acuerdo a nuestro estilo de vida, tenemos teléfonos, tenemos internet, tenemos pantallas para hacer videos. Y estas son cosas que las personas de antaño no podían concebir siquiera. Así que las personas de las épocas más antiguas no podían concebirlas de la misma manera. Las personas de antiguas, de la antigüedad, no, no hubieran podido concebir que teníamos esa tecnología y estas circunstancias que tenemos, pero de la otra forma en que podemos verlo, aun aunque las personas de la antigüedad no tenían dichos desarrollos en cuanto a sus mentes, como lo decimos. Si lo digo en inglés, se me ha olvidado el inglés. De todos modos, muchas personas de la antigüedad hablaron acerca del beneficio de la mente. Algunas personas de algunos miles de años aún, cuando eran jóvenes. Y si pensamos cómo eran que estas personas pensaban y percibían las cosas, no había internet, no tenían internet. Y en particular en el lugar de donde yo vengo, no había internet, ni siquiera ninguno de digamos, símbolos de desarrollo. Pero el pensar de las personas o la mirada de las personas, probablemente muchas personas no podrían vivir de esa manera. Así que las personas de la antigüedad tenían un mundo oculto, digámoslo así, misterioso, que las personas de la modernidad no pueden concebirlo ni entenderlo, no podrían ni entenderlo ni concebirlo.
Por ejemplo, las personas de la antigüedad tenían la capacidad de tener conversaciones con los dioses. Podemos decir, podían tener conversaciones con los dioses aún dentro de los cuatro ágames. Tenemos muchas presentaciones de los dioses como Brahman e Indra. Y en particular, más tarde, hay un bodhisattva que llega a ser muy importante en el budismo más tarde. Se llama Vajrapani. Vajrapani. Encontramos relatos acerca de Vajrapani en los cuatro ágamas. En el cuatro sutra de los discursos largos, en el sutra Ambata, en el canon Pali, en el Ambata Sutta, de los largos discursos en Pali, hay un Brahman que se llama Amñe y él fue al Buda y el Buda le preguntó a este joven Brahman y el joven dio tres diferentes respuestas. El Buda le hizo la pregunta tres veces, pero él no pudo responderla porque no había prestado atención. Esto es lo que dice. Se le preguntó tres veces y no había prestado atención. Entonces, la tercera vez, en la tercera vez, Yaksha Vajrapani, y es como, digamos, el guardián del Buda hoy en día. Él es como el protector del Buda. Así que Vajrapani, cuando no le respondió al, oh, perdón, el Buda no prestó atención, entonces Vajrapani se enojó. Tenía como, no sé, algo tenía, parece que el Buda sostuvo algo brillante o en flamas. Oh, es como una bola de hierro que está en llamas. Y entonces el Buda te hizo una pregunta tres veces y si vas a hacer esa respuesta o no. Parece que alguien tenía esta bola. No sé si es el Buda o otra persona, pero otro ser. Y él dijo, si no respondes a lo que dijo el Buda, entonces voy a coger esta bola y voy a pegarte con esta bola y hacer que tu cabeza se quiebre en en siete partes. Y entonces, obviamente, que el joven le dio mucho miedo. Y entonces fue hacia el Buda y le dijo, Buda, por favor, protégeme. Tomo refugio, por favor, dime de nuevo, y yo de inmediato te voy a responder. Y entonces el Buda una vez más le hizo la pregunta. Y entonces él pudo responderla. Esta es la historia, ¿no? ¿Quién tenía esta bola de hierro en llamas? No sé quién era, pero este es el tipo de guardián que el Buda tenía. Me imagino que que este guardián era el que estaba sosteniendo la bola. En el Pali se dice que este guardián era un yaksha, pero en el Mahayana, Vajrapani llegó a ser un bodhisattva muy importante y en el mantra secreto, el que recopila el mantra secreto llega a ser Vajrapani, el bodhisattva Vajrapani, así que es muy importante. Esa historia se relaciona a un joven brahman, pero no se llamaba Vajrapani. Vajrapani es el guardián que sostiene esta bola de hierro en llamas. Y también vemos mención de Vajrapani en los discursos largos en Pali, Takajwala, en el Bhava Viveka, y también habla
Dentro de la escuela Mahasángika hay una escuela en particular que se llama Kangariva School y sus escrituras contienen mención de Avalokiteshvara y la escuela de Avalokiteshvara. No tenemos esas escrituras, pero sí habla acerca de Avalokiteshvara, de acuerdo a Baba Viveka. Y hablando acerca de los secretos del cuerpo, palabra y mente de los bodhisattvas, es algo que los Shravakas Arhats no pueden entender. Y los Pratyeka Budas y los Arhats y los Pratyeka Budas no reconocen los 500 vidas del Buda antes de alcanzar la budeidad, De la misma manera no conocen estos secretos. Si aún puedes recordar el nombre de Avalokiteshvara, protegerá a todos los seres. La persona que dijo fue Ananda y la persona que lo dijo fue el Buda. Después de que el Buda se lo dijo a Ananda, Ananda lo recitó ese verso. Así que el Buda es un ser gran poderoso y me postro ante Avalokiteshvara. Y está en la escritura de una escuela dentro de la escuela Mahasángika, de una subescuela dentro de la escuela Mahasángika. Esta es una discusión sobre los hechos del Mahayana, en particular del Vajrayana. Así que esas semillas las encontramos en muchas escrituras del budismo, de la época más antigua del budismo. Y las encontramos dentro del budismo más temprano. Y estas son las secciones en las que hemos investigado y probablemente hay otras que no hemos investigado y tal vez hay muchas más, pero es suficiente por ahora.